un guardia muy amable todo el tiempo me platicó de sus desventuras por el transporte público en el Estado de México, y pues mientras se hacían 5 minutos, 15 minutos, media hora, hasta que fueron los 45 minutos, envían el mensaje de parte del inexorable juez Delgadillo Padierna de que si yo quería una entrevista entonces la tramitara al Consejo de la Judicatura Federal. Entonces le dije al Feregrino por el WhatsApp: ¿qué onda, carnal? Oye, ¿no tienes ahí un teléfono que me compartas del Consejo? Y me dijo sí, y me dice Simón, y me lo pasa. Entonces le escribo al director de comunicación social del Consejo de la Judicatura, Amedeo Díaz Moguel, y le digo: buena tarde, soy tal, te cuento que hoy fui a los juzgados penales federales en el Reclusorio Sur para tratar de entrevistar al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien mandó a responderme que debería tramitar la petición con el Consejo de la Judicatura. Y aquí estoy. O sea, yo pues escribiendo esto pensando en que lo terminaría leyendo aquí hoy. Y me dice: hola, te busco en 15 minutos. Y me dice: sobre tu petición, los juzgadores no dan entrevistas. Eso no es cierto. Su función es estrictamente jurisdiccional. Si necesitas alguna información en particular, con gusto la puedes dirigir conmigo. Y yo, ingenuo e inocente como soy, le digo qué es lo que quería saber del juez, pero efectivamente no es cierto. Todos los que estamos aquí hemos entrevistado no a un juez, ni a dos, ni a tres, a varios hemos entrevistado. Sí. Bueno, no yo, tú has entrevistado al ministro presidente de la Corte para hablar sobre algunos temas. Y yo le pregunto entonces que es un juez, finalmente el ministro presidente es también un juez, y hemos entrevistado alguna vez a un magistrado y en más de una ocasión a un ministro de la Corte. Claro. Sí. Entonces le pregunto, le escribo: la idea es preguntar al juez si no era necesario o al menos adecuado excusarse de conocer el asunto de Rosario Robles, y luego o antes pues no es claro el orden de aparición de los casos de Cecilia Gursa. Preguntarle si él visitó a René Bejarano en prisión en el Reclusorio Sur, por cierto, hace 15 años, por cierto, porque René estuvo preso ahí. Y si como joven abogado aconsejó a René Bejarano durante 2004 y 2005. También si, al no haberse excusado, dio elementos a la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social. Entonces me responde: mira, como te comentaba, los juzgadores no acostumbran a dar entrevistas. Ya pasó de no dan a no acostumbran. Como Consejo de la Judicatura, lo que nos toca comentar son sobre asuntos estrictamente jurisdiccionales. A ver, paréntesis, ¿qué es un asunto jurisdiccional? Suponemos que una audiencia, suponemos que un caso así. ¿Qué es? Dice: en este caso hay una queja presentada y en ella se analizarán seguramente algunos temas de los puntos que comentas. Hasta este momento no hay mucho que comentar. Y yo insisto, aunque sea un asunto de notorio interés público, es decir, estamos ante la paradoja de que el juez Delgadillo Padierna ocasione una lesión injustificada a la acusada o, por defecto de trámite, impunidad. Es decir, Rosario Robles efectivamente tiene un montón de cosas que aclarar, y estando, digamos, en la guerra medieval, que es el sistema de justicia mexicano, con las manos desnudas, la aparición de un juez que es sobrino de uno de sus enemigos políticos la dota de un buen marro para que golpee al aparato de justicia y diga: se me está ocasionando una lesión, entonces me voy a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque lo mío es un asunto político, no jurisdiccional. Y eso pues presenta una puerta de salida a Rosario Robles en el supuesto caso de corrupción en el que está involucrada. Y de nuevo insiste, porque creo que el director de comunicación social del Consejo de la Judicatura piensa que no lo he leído las dos ocasiones anteriores, y me dice: la labor de los jueces es jurisdiccional, al igual que la del Consejo,
Por eso existen las vías como la queja que fue presentada para hacer valer argumentos, analizarlos y resolver. Conclusión, no conseguiste la entrevista. O sea, ve el chorizote para reconocer que... Jurisdiccional, explícanos, porque Humberto no puede decir, ¿qué es jurisdiccional? Pues supongo que para resolver casos de los juzgados. Lo que tiene que ver con el conjunto litigioso, ¿no? En un asunto por el cual se determina la adecuación de los hechos. No. O sea, es una cosa por el estilo, pues. Vete a conseguir la entrevista. Es un rollo mareante, sí. Pero antes yo pensaba mientras esperaba la respuesta del señor juez. Sí, reflexionaba. Y mientras el muy amable guardia de seguridad me decía de los atracos de a 2 o 3 veces por mes entre Tecámac e Indios Verdes, yo recordaba la anécdota de cuando Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, porque si hubiese una película de Dolores Padierna sería Lola por siempre, vicepresidenta en la Cámara de Diputados ahora por Morena, que va el día del cumpleaños de René estando preso al reclusorio sur a unos pasos de donde está despachando su sobrino. El caso de Rosario Robles, quien le ha ocasionado el daño terrible, y le lleva un pastel. Pero Dolores omite avisar al personal de guardia, a los custodios, que va a ingresar con el regalo para el cumpleaños de su marido. Y los custodios, pues como son brutales, toscos, acuchillan el pastel buscando alguna cosa escondida. De verdad, lo pican, pero con la furia salvaje como la que se pican los internos de ahí dentro para quitarse la vida. Asesinan el pastel y el pastel entra derruido, desmoronado, destrozado. Se sientan en la celda y contemplan René Bejarano y Dolores Padierna el pastel destruido y lloran. A mí me parecía ayer que reflexionaba, como dice el maestro Feregrino, que el pastel representaba la carrera de René Bejarano. René Bejarano en ese momento era presidente de la Gran Comisión, o como se llamara, la Junta de Coordinación Política. Él iba a ser el jefe de gobierno. Tenía las delegaciones, la mayor cantidad de delegaciones, tenía la mayor cantidad de diputados locales y de diputados federales. Andrés Manuel, que llegó sin tener capital político a la Ciudad de México a gobernarla, se amparó en la sucesión que le otorga a su favor Cuauhtémoc Cárdenas, operada por Rosario Robles, que en ese tiempo estaban juntos, y René Bejarano, pero como pelea con Rosario, quien tiene en realidad todo el López Obradorismo en operación con los programas sociales era René. Ese fue el daño que desde la perspectiva bejaranista, y así era como se discutía, incluso así lo manifestaba Martí, que en ese tiempo era bejaranista, eso era lo que se decía, eso es lo que está juzgando también el juez Delgadillo Padierna. Lo evidenció fue Carlos Ahumada, con aquellos videos, y Carlos Ahumada era una persona muy cercana en aquel entonces a Rosario Robles, y 15 años después aparece el juez, que no da entrevistas, el juez Sobrino, y manda a la cárcel a Rosario Robles, cuando Rosario Robles, al menos en este momento, no tendría por qué estar en la cárcel. No sé si luego le hacen un juicio y le prueban cosas. Sí. En este momento Rosario Robles no tendría que estar en la cárcel, y está en la cárcel, ¿por qué? Porque el juez es el sobrino de Dolores Padierna. Punto. No le den vueltas. No le demos más vueltas. Pues suerte, ojalá algún día. Qué gran novela es esta. Giros inesperados, personajes emergentes, excesos. Gran cosa.